que vamos a hablar con Juan Riera, el director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Juan, buen día, ¿cómo le va? Doman lo saluda. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. ¿estamos en el pico de la pandemia? ¿O ascendiendo al pico de la pandemia? Estamos ascendiendo. No podemos determinar que sea el pico porque no sabemos en qué momento van a empezar a bajar los casos. Eso va a determinar el pico y va a depender de la velocidad de contagio. Ya tenemos todavía mucha población susceptible, muchísima población que no se contagió. En consecuencia, eso presenta un escenario de que el virus va a seguir circulando. Lo que nosotros podemos impactar es en la velocidad del contagio. Claro, el famoso R... ¿Cómo está el R0 en Provincia de Buenos Aires? ¿En qué Buenos Aires, mejor dicho? Y no, ahí nosotros estábamos, digamos, en 1,7, 1,8, ahora estamos un poquito arriba, ahora tendríamos que ver con los números de anoche, que ahí el equipo de epidemiología lo está viendo, pero está aumentando. Es alto 1,7, 1,8. Sí, sí. Es verdaderamente, digamos, recordémosle a quien nos está escuchando que el ideal es R menos, digo, 0,7, 0,8, 0,9. Por supuesto, Claro, el ideal es 0, obviamente. Pero quiero decir... El ideal es 0, exactamente. Obvio, pero arriba de 1 todo es malo. Arriba de 1 se dispara, o sea, eso te habla de que cada una persona digamos que se infecta, hay 2 más contagiados y así en forma más exponencial. Así que ese es un dato a tener en cuenta, que es lo que de alguna manera a nosotros nos preocupa mucho por la ocupación de camas de terapia intensiva hospitalaria y la necesidad de revertir la situación en términos de medidas que puedan disminuir el contagio, como son el aislamiento, el distanciamiento social, la circulación de las personas, porque si no ponemos en serio riesgo la posibilidad de dar respuesta del sistema. Juan, ¿cómo está la cuestión de las camas en la provincia? Bueno, Porque viene aumentando a qué ritmo la ocupación de camas de terapia. y la ocupación en estos últimos, te diría, en esta última semana y media, aumentó de manera muy importante. Vos calculás que nosotros veníamos en conurbano con un promedio debajo del 40% de ocupación, ahora estamos arriba del 65% en promedio, en el conurbano y en AMBA. En AMBA y en Gran La Plata. Ahora hay lugares, hay hospitales que tienen 85, 90%, y en algún caso hemos tenido hospitales que han completado su capacidad, bueno, y después se derivó porque había otros ¿Cómo cuáles, hospitales. Juan? ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, sí, el hospital de Wilde, el Fiorito, los hospitales de Avellaneda que estábamos... O sea, el Fiorito, por ahí. ejemplo, no recibe más pacientes de terapia. Ahora bajó la ocupación porque se generaron derivaciones y altas, pero en un momento llegó a cubrir el 100% de las demás. Mariana. Sí, buen día, Juan. ¿Todos son pacientes de COVID o en el porcentaje de ocupación de camas podemos distinguir cuáles son de COVID y cuáles del resto de las patologías? Sí, tenemos discriminado. Nosotros tenemos un panel de camas críticas donde todos los prestadores, tanto públicos como privados, cargan la ocupación de la cama y la característica del paciente que la ocupa, si es COVID o es de otra patología. Ahí nosotros vimos 2 cosas. Bueno, primero la ocupación en general, esto que les comentaba de la ocupación en general de las camas. Y después que esta suerte de relajamiento, de movimiento de la población y de la gente, lo que se vio aumentado son todas aquellas patologías producto de la accidentología, accidentes de tránsito, que en la fase estricta de la cuarentena prácticamente no se veía, había bajado de manera muy, muy importante. Y ahora sí, por ejemplo, politraumatismo, traumatismo cráneoencefálico, esas otras patologías que demandan terapia intensiva ocuparon camas. Y después tenés las patologías estacionarias, o sea, las neumonías que aparecen en esta época, neumonía grave de la comunidad, los adultos mayores, el EPOC descompensado, los asmáticos descompensados, todas esas otras patologías que no son COVID también ocupan camas.
Porque las camas de terapia intensiva son camas críticas pero inespecíficas, o sea, la utiliza aquel que está en una situación crítica independientemente de cuál es la patología. Pero Juan, Y para también lo que entender... vimos que el COVID aumentó de una manera importante. Vos calculás que de ese porcentaje total de ocupación de camas, COVID en un principio era un 9, un 10%, ahora estamos cerca del 20% de ocupación por COVID. Eso quería saber, o sea, el 20% de las camas de terapia intensiva hoy son casos de COVID. En promedio, dependiendo del hospital, porque hay hospitales que tienen son más de trauma y las ocupan por otras patologías, pero en promedio sí, están aumentando mucho las de COVID. Y una última de mi parte, ¿qué hacemos esta cuarentena estricta de 15 días? ¿Cuál es la expectativa después de 15 días en el sistema sanitario? ¿Que ya resista hasta que empiece a irse la transmisión del COVID o no? ¿O se necesita más tiempo? No, a ver, lo que vamos a hacer es impactar en la velocidad de transmisión. La transmisión no se va a ir. No se va a ir porque la transmisión va a depender de la cantidad de gente susceptible que tengas. Mientras vos tengas, y aparte susceptibles somos todos, o sea, embarazadas, niños, adultos mayores. En consecuencia, mientras la población argentina haya un altísimo porcentaje de susceptibles, la transmisión va a ser pasible en cualquier persona que todavía no tuvo la enfermedad. Lo que sí tenemos que impactar en la velocidad y en esto que decía Fabián, es que baje el R. Porque cuando baja el R, vos en vez de duplicar, tal vez contagies 1 a 1 y eso nos va a permitir que no se sature, que no se haga un pico. O sea que lo que debiéramos ver después de una cuarentena estricta de 15 días, primero una detención en la disminución de esa velocidad, o sea, de la elevación de la curva. Tal vez se pueda llegar a mesetar un poco y eventualmente si empezaran a disminuir la cantidad de casos por día, eso sería muy auspicioso, va a depender mucho del cumplimiento de la medida. Juan, podemos decir que a partir del 15 de junio hasta el 15 de agosto es el peor momento en el año en Argentina de la ocupación de camas de terapia, ¿no? Y sí, no sé cómo vendrá para adelante. Yo creo que... No digo en general, bueno. No digo 2020, digo en general. Sí. Sí, porque aparte vos tenés en cuenta lo siguiente. Nosotros, cuando nos hicimos cargo de la gestión, allá por diciembre, el stock de camas eran 485 camas. Hoy tenemos 1.300 camas. No, pero yo hablo más allá de la pandemia, digo en general. El momento crítico de camas de terapia es entre junio, julio y agosto. Sí. Este momento del año es donde uno ve por diversas situaciones las camas con mayor requerimiento. Y ahí cuando nos toca justo el pico de la pandemia. Exactamente. O sea, nosotros tuvimos, a diferencia de los países europeos y asiáticos, la posibilidad de ver cómo iban evolucionando ellos, pero a nosotros nos agarra en la época de las enfermedades invernales, claro, que hay incremento de demanda de las camas de terapia. Bien. Juan, muchas gracias. Un saludo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Juan Riera, director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires.